Hasta ahora todos los trabajos que se han hecho han sido en función a superficies lisas. Por ejemplo, en el tema de estática, en el tema de dinámica, siempre se ha trabajado con superficies en las cuales despreciábamos fuerzas de origen electromagnético que se originaban en función a la realidad. O sea, lo que sucede es que, por ejemplo, cuando tú vas a la calle, cuando tú de repente estás manejando bicicleta por un parque, o te estás desplazando en algún lugar, o de repente estás patinando en una pista de hielo, ninguna de esas superficies con las cuales te muestras van a ser superficies lisas, porque en la realidad nunca existen superficies lisas. Todas las superficies serán totalmente rugosas. De repente tú dirás, profesor, pero ¿qué tiene que ver con que las superficies sean rugosas? Lo que sucede es que cuando las superficies son rugosas y están en contacto, van a surgir fuerzas extrañas, fuerzas de origen electromagnético, a la cual le llamaremos fuerzas de rozamiento. O sea, el rozamiento aparece cuando hay dos superficies en contacto y lógicamente una de ellas intenta desplazarse sobre la otra. Eso de ahí tiene que ver con el rozamiento. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Por ejemplo, mira, vamos a ver acá dos casos que tú estás viendo. Tenemos acá una superficie lisa, un objeto que se va a intentar deslizar sobre la superficie lisa, ¿no? Por ejemplo, si yo le aplico una determinada fuerza, imagínate una fuerza F, entonces de acuerdo al concepto mecánico de fuerza, se sabe que fuerza es todo agente capaz de poder originar un movimiento. Entonces, esta fuerza originará un movimiento sobre el cuerpo, pero como es liso, mira, ve, esta es la superficie del cuerpo, del objeto, y esta es la superficie obviamente del suelo. Entonces, no hay nada que lo ligue, nada que lo ate, y así yo, por ejemplo, con un solo dedo empuje este enorme bloque, lo voy a poder mover. ¿Te das cuenta? Pero es algo totalmente ilógico, porque tú, por ejemplo, un camión no puedes mover con un dedo, ¿sí o no? ¿O alguna vez has movido un camión con un dedo? No, lógicamente que no. O intenta empujar un tráiler con una mano. Tampoco, pues, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque tú sabes que necesitas una enorme fuerza para poder moverlo. ¿Pero por qué? Tu pregunta era, ¿pero por qué, profesor? Si la mecánica me dice lo contrario. Lo que sucede es que hasta el momento hemos despreciado a esta fuerza, a la fuerza de rozamiento, y es la fuerza de la cual te estoy hablando ahora. Mira, date cuenta, esto entonces es un caso ideal, ¿no? O sea, le decimos un caso ideal porque realmente no existe en la realidad. A eso de ahí se le llaman casos ideales. Profesor, ¿y cuál es un caso real? Este de acá es un caso real. O sea, ¿a qué nos referimos con un caso real? A que, mira, ve, observa, si tú a este cuerpo ahora le aplicas una fuerza F, entonces, ¿qué va a suceder? Al intentar moverse el cuerpo sobre la superficie, mira, date cuenta que como la superficie tiene estas irregularidades, y también el suelo también tiene esas irregularidades, entonces ambos se van a agarrar así como engranajes y se van a atar. ¿Te das cuenta, sí o no? De ahí es donde viene la dificultad del movimiento. O sea, de ahí es donde no se puede mover este objeto. Si tiene demasiado peso no se puede mover. Es algo que también lo vamos a definir más adelante. ¿Por qué si tiene bastante peso no se puede mover un objeto? ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una de las cualidades del rozamiento. O sea, me dice el profesor, o sea, ¿eso qué quiere decir? Mira, cuando tú empujas, ejerces una fuerza de acción. Entonces, por la tercera ley de Newton, habrá una fuerza de reacción en sentido contrario. Y como lógicamente se da por medio de la interacción entre
las moléculas con carga estática, entonces lo que va a haber es una fuerza de origen electromagnético. ¿Te das cuenta? Entonces por eso que el rozamiento es de origen electromagnético, así como varias fuerzas que existen en la naturaleza. Ah, ya, entonces tú miras, profesor, eso quiere decir que acá se va a oponer una fuerza. Claro que sí. Y a esa fuerza se le va a conocer como la fuerza de rozamiento. Muy bien. Así de simple, ¿no? Así de simple. O sea, siempre, cada vez que tú quieras mover un cuerpo realmente, existirá una fuerza que se opone. O sea, es como que una persona invisible está detrás de ese objeto y te está impidiendo a que tú puedas moverlo. Te está impidiendo. Ahora de repente tú me dirás, profesor, pero ¿esa fuerza te ganará? No, esa fuerza no te va a ganar. O sea, la fuerza de rozamiento no va a mover al objeto al otro lado. ¿Por qué? Porque es una fuerza pasiva, pues. Todas las fuerzas pasivas no originan movimiento. ¿Te das cuenta? O sea que acá ya estamos hablando de un campo más, de un concepto más en la mecánica. Porque recuerda que hace tiempo yo te había dicho de que la fuerza era todo aquel agente capaz de poder producir movimiento, ¿sí o no? Claro que sí, pero la fuerza de rozamiento es incapaz de producir movimiento. ¿Por qué, profesor? Porque es una fuerza pasiva. ¿Te das cuenta, sí o no? Aparte que es una fuerza de resistencia porque se resiste a que se mueva el objeto, también es una fuerza pasiva. Muy bien. Más adelante veremos que la fuerza de rozamiento impide el movimiento y también produce desaceleraciones, tal y como lo estás escuchando. Desaceleraciones. Entonces, esto es lo que yo te puedo decir hasta el momento acerca de lo que viene a ser el rozamiento, por si acaso. Muy bien. Pero el rozamiento no es uno solo. Existen diferentes tipos de rozamiento. Por eso que estamos viendo los tipos de rozamiento acá. ¿Cuáles son los tipos de rozamiento? Entonces tú me dirás, profesor, ¿cuáles son esos tipos de rozamiento? Bueno, mira, tenemos el rozamiento estático, o también llamado rozamiento por adherencia, ¿ya? O por adherencia. Tenemos el rozamiento cinético o por deslizamiento. O también tenemos el rozamiento por rodadura. ¿Te das cuenta? Entonces, estos son los tres tipos de rozamientos que existen. El rozamiento estático o por adherencia, que resulta cuando un cuerpo es incapaz de moverse hasta cuando está a punto de moverse, donde toma su máximo valor, debido a que es un rozamiento variable. El rozamiento cinético o por deslizamiento, esto de acá es cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, va a ser un valor constante y proporcional a la reacción normal. Y el rozamiento por rodadura se da en cuerpos rodantes, los cuales tienen la cualidad de poderse desplazar sobre una pista. Claro, por supuesto. Todos estos entonces son aplicaciones o tipos de rozamiento. Pero ahora, ¿habrá alguna utilidad del rozamiento en la vida diaria? Por supuesto, tiene un enorme campo de utilidades en la vida diaria. Tenemos
tanto ventajas como desventajas en el rozamiento. Por supuesto. ¿Te acuerdas tú cuando jugabas fulbito, ¿no? Tú con tu chorcito así bien bonito de chiquito y te ibas con tu pelotita, papá, voy a ir a jugar fútbol, ¿te acuerdas, sí o no? Te ibas a la losa, corrías así y de ahí te caías de rodillas. ¿Qué pasaba cuando te caías de rodillas en la losa? O de repente jugabas en la pista, en el asfalto, y te caías de rodillas. ¿Qué pasaba? A ver, dime. ¿Qué ocurría? ¿Recuerdas? Te raspabas toda la rodilla, ¿te acuerdas o no? ¿Pero por qué te raspabas toda la rodilla? Por el rozamiento, pues. O sea, tú ya desde pequeño ya verificabas y te dabas cuenta de la existencia del rozamiento. De repente tú usabas tus zapatillas 1 año, 2 años, 3 años y le decías, papá, ya tengo que comprarme otras zapatillas. ¿Por qué? Porque ya se me ve la planta del pie ya. Oh, mira, te das cuenta, o sea que se había desgastado, ¿qué cosa? La suela de tus zapatos, ¿te das cuenta, sí o no? O la planta de tus zapatillas se había desgastado. ¿Por qué? Porque el rozamiento produce eso, también produce un desgaste. O sea, hay múltiples campos de aplicación del rozamiento. Veamos a ver algunas de las ventajas del rozamiento, ¿ya? Por ejemplo, el que tú te puedas poner de pie y el que tú puedas caminar, esa ya es una ventaja que te da el rozamiento. ¿Por qué, profesor? Porque para que yo me pueda poner de pie y pueda alcanzar un equilibrio, necesito obviamente este soporte que me dan los engranajes entre el suelo, entre la superficie del suelo y la superficie de mis pies o de mis zapatos o zapatillas. Entonces desde ahí ya el rozamiento me está dando una ventaja, ¿te das cuenta? Y el que pueda caminar sobre todo, pues, porque ¿qué pasaría si no hubiera rozamiento? ¿Tú te imaginas qué pasaría si no existiera el rozamiento? Sería peor que caminar en una pista de hielo. Imagínate personas caminando en pistas de hielo. ¿Te resbalas o no? ¿Te caes a cada rato? ¿O puedes caminar sobre una pista de hielo? No puedes caminar. Sería peor porque el hielo inclusive también tiene rozamiento, imagínate. Es muy pequeño pero lo tiene. Pero si no hubiera rozamiento, ni siquiera como en una pista de hielo sería. ¿Te das cuenta? Entonces, una de las simples ventajas sería el poder ponernos, ojo, ponernos de pie y poder, ¿qué cosa? Caminar. Muy bien. Esa sería una de las ventajas del rozamiento. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí. Otra de las ventajas del rozamiento, por ejemplo, ¿tú has visto cómo colgabas tus cuadros, por ejemplo, de tus diplomas? Claro, cuando sacabas tu primer puesto en el colegio, ¿te acuerdas o no? O ganabas algunos concursos. O de repente, ya bueno, si no has tenido ninguna diploma, ya diploma de tu promoción, pues ya no importa, porque a todos le van a dar diplomas adicionales. Ya no importa. Pero el detalle es esto, que te acuerdas que cuando te dan tu diploma, tú le ponías tu marquito, o de repente te dan con todo marquito, ¿no? ¿Quién sabe? Ya bueno, con todo su marquito, su cuadro, todo bien bonito. ¿Y qué es lo que hacías? Lo colgabas, ¿en dónde? En la pared de tu casa. ¿Te acuerdas, sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿cómo es posible que el clavo que esté colocado sobre la pared pueda soportar todo ese peso del cuadro? Lo que sucede es que gracias al rozamiento, una vez que ingresa el clavo, para poder sacarlo es recontra difícil. ¿Por qué, profesor? Porque el rozamiento lo atrapa, pues. Lo atrapa, ¿te das cuenta? Y para poder sacarlo ya es demasiado difícil. Ah, ya. A eso de ahí se le llama sujeción. O sea, el que se puedan sujetar las cosas. No como por ejemplo esta pizarra, gracias al rozamiento se puede colgar debido a que funciona con un sistema de clavos, por ejemplo, ¿no? O tornillos. Bueno, entonces así es. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, acá vemos un sistema de sujeción, ¿no? De ejes de una máquina con otra, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Es un sistema de sujeción. ¿Gracias a quién? Gracias a el rozamiento.
Ah, ya. Entonces, profesor, o sea, quiere decir que la sujeción de materiales, claro, por medio de tornillos o clavos, sería una de las ventajas del rozamiento, tal y como lo puedes observar ahí en ese problema. Bueno, a ver, acá estamos observando qué cosa. Mira, ve, una rueda gira en sentido contrario y la otra gira en sentido contrario. ¿Por qué? Porque ambas fijas están transmitiendo movimiento. Por ejemplo, imagínate que yo giro así, esto de acá. Entonces esto de acá va a girar en sentido contrario. ¿Te das cuenta, sí o no? Ah, profesor, o sea, quiere decir que se transmite el movimiento, por supuesto. Pero ¿debido a qué? Debido a que hay rozamiento acá. ¿Te das cuenta? O sea, en primer lugar, las ruedas pueden desplazarse, pueden rodar. Estos objetos pueden rodar y también pueden transmitir movimiento. ¿Gracias a quién? A ver, dime tú, ¿gracias a quién? Gracias al rozamiento. Ah, muy bien. Entonces decimos que la transmisión, ojo, la transmisión de movimientos por medio de ruedas sería una de las ventajas del rozamiento. Muy bien, tal y como lo puedes observar ahí. Pero no todo es ventajoso en el rozamiento. El rozamiento también tiene sus desventajas. Claro que sí, tiene muchas desventajas. Bueno, entre las cuales podemos ver acá ciertas desventajas. Por ejemplo, ¿no? Si dos objetos comienzan a friccionarse, a frotarse unos a otros. Profesor, ¿y qué pasa con eso cuando se frotan dos objetos? Tú me dirás, ¿no? Lo que va a pasar, como cuando, ¿te acuerdas cuando te frotabas así la palma de las manos? ¿Qué sientes cuando tú te frotas así la palma de las manos? ¿Sientes algo o no sientes nada? Claro, sientes calor, ¿sí o no? Por supuesto. O sea, una de las desventajas es el que se produzca calor, produce calor. De repente tú dirás, profesor, pero ¿eso es una desventaja o es una ventaja? Es una desventaja, muchachos. Lo que sucede es que en una máquina no se puede producir calor, no se debe producir calor. ¿Por qué? Porque el calor haría que las piezas se dilaten y al dilatar las piezas empeorarían el trabajo y dificultarían el trabajo. No es que se hacen más grandes, hasta inclusive se pueden chocar unas piezas con otras y romperse. Por eso que la producción de calor no puede ser. ¿Te das cuenta eso, no? Eso es algo sumamente peligroso en máquina. Por eso decimos desventajas. A ver. Por ejemplo, las llantas de los carros, de los autos, de tu bicicleta. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasaba cuando tú manejabas tu bicicleta y pasaba un cierto tiempo, 1 año, 2 años, 3 años? ¿Qué pasaba con esa llanta? ¿Sigue siendo la misma como cuando te la compraste? No, ya no. ¿Qué pasó? Se desgastó. Muy bien, esa llanta se desgasta. O sea, quiere decir que el rozamiento también produce ¿qué cosa? ¿Qué es lo que produce? A ver, dime tú. Produce desgaste. Muy bien. Así es. El rozamiento produce desgaste, profesor. Bien dicho, lo dijiste muy bien. Y atinaste, ¿sabes? Muy bien. Produce desgaste. ¿Te das cuenta? Y profesor, ¿esa es una desventaja? Claro, porque empeora la producción, o sea, tienes que gastar más. ¿Te das cuenta? Tienes que gastar mucho más. Y otra de las desventajas, por ejemplo, cuando hacemos un movimiento
un movimiento, siempre van a haber carga eléctrica que se transporta de un lugar a otro. A eso de ahí se le llama electricidad estática. O sea, el rozamiento también produce, ¿qué es lo que produce? Electricidad estática. O sea, por ejemplo, cuando tú te frotaste la mano, ya hay electricidad estática entre tus manos, por supuesto. Tú te das cuenta, por ejemplo, la sensación de cuando tú te sacas la ropa como una especie de descarga eléctrica en tu cuerpo. Por supuesto, eso es por el rozamiento. El rozamiento va a producir eso. Pero de repente miras, profesor, pero es malo la electricidad estática. Por supuesto, no para ti, lógicamente, pero en una máquina sí, pues, ¿no? Porque una máquina no puede descargarse electrostáticamente. Primero, porque puede producir una fuerza magnética contraria al trabajo, ¿no? Segundo, que las cargas eléctricas, las chispas que salgan, por ejemplo, y si es un motor de combustión, puede producir una reacción y una explosión. Como por ejemplo, ¿no te acuerdas de los trenes? Los trenes, ¿con qué combustibles se utilizan o se utilizaban, ¿no? Esos trenes antiguos. Con carbón, ¿sí o no? Pero ¿por qué no utilizaban la gasolina o el petróleo? Lo que sucede es que los trenes cuando frenan, ¿qué es lo que liberan? ¿Tú has visto, sí o no? Liberan chispas, o sea, electricidad estática por el rozamiento. ¿Qué pasaría si el tren utilizaría petróleo o gasolina que es volátil? Las chispas, al hacer contacto con ese combustible, lo haría explotar. ¿Te das cuenta, sí o no? Ah, ya, profesor, o sea, quiere decir que por eso la electricidad estática es una desventaja del rozamiento. ¿Te das cuenta, sí o no? Entonces, el rozamiento tiene eso, tiene su pro y sus contras, o sea, sus ventajas y sus desventajas. Por eso no podemos decir el rozamiento es muy bueno, ni tampoco podemos decir es muy malo. O sea, ambos, pues, ¿no? El rozamiento es muy necesario, pero también es innecesario. Cuando es beneficioso el rozamiento, se trata de aumentarlo al máximo, cuando es beneficioso. Tú miras, profesor, ¿cómo que cuando es beneficioso queremos aumentarlo al máximo? Claro, señor, claro, caballero. Por ejemplo, cuando tú te vas a jugar fútbol, ¿no? Claro, ¿no? Te vas a jugar fútbol, imagínate, a representar a Perú. ¿En dónde vas a jugar? ¿En una cancha de gras? ¿Sí o no? Puede ser una cancha de gras. Pero te pregunto, en la cancha de gras, ¿vas a jugar con tus zapatillas normales, con lo que juegas en la losa? No, señor, ¿por qué no? Porque como el gras disminuye el rozamiento, o sea, hay menos rozamiento en el gras, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a resbalar a cada rato. Por eso que para el gras, ¿qué es lo que debes utilizar siempre? Tus chimpunes, tus operoles, pues, ¿no? O sea, esas plantas que tengan sus coquitos, sus operoles abajo. ¿Por qué, profesor? Porque eso aumenta el rozamiento, hace de que haya más rozamiento. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque para mí el rozamiento es beneficioso en ese caso. Yo cuando voy a jugar fulbito en una cancha de gras necesito más rozamiento. Quiero un montón de rozamiento. ¿Para qué, profesor? Para tener mayor equilibrio. Porque cuando tú juegas quieres equilibrio, quieres un montón de equilibrio, o quieres caerte a cada rato. No, no, quieres equilibrio, pues, eso es lo que tú quieres. Ah, ya, muy bien, profesor. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, cuando el rozamiento es ventajoso, cuando el rozamiento es beneficioso, hay que aumentarlo al máximo, siempre. ¿Sí o no? Por ejemplo, tú has visto las llantas de los 4x4, ¿sí o no? Esos que son todoterreno. No solamente viajan por acá, sino también viajan en zonas rocosas, zonas arenosas. ¿Cómo son esas llantas? Son enormes, ¿sí o no? Y aparte de ser enormes, ¿cómo son sus relieves? También son grandes los relieves, ¿sí o no? O en un tractor nomás, fíjate, mira, ¿sí o no? Relieves enormes. ¿Por qué relieves enormes? Para que aumente el rozamiento, para que pueda desplazarse con mayor facilidad. ¿Te das cuenta, sí o no? Entonces,
Nuevamente te vuelvo a recalcar, y ya por último, como para que me comprendas, cuando el rozamiento es así, ¿qué es lo que hay que hacer? Dime. Hay que aumentarlo al máximo. Ahora, profesor, ¿y si el rozamiento es desventajoso, como por ejemplo en una máquina, qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo contrario, tienes que reducirlo al máximo. ¿Y cómo se reduce al máximo? Tienes que disminuirlo al máximo con el empleo, por ejemplo, de lubricantes, cojinetes, por ejemplo. Espera un momento. ¿Qué son lubricantes y qué son cojinetes? Me dirás, ¿no? Te voy a explicar inmediatamente. Un lubricante es una sustancia que ayuda a disminuir el rozamiento y que facilita el movimiento. Por ejemplo, cuando tú quieres abrir tu chapa y tu chapa está oxidada y no puede moverse bien, ¿en qué piensas? O cuando la bisagra, mira, está sonando de tu puerta o de tu ventana, ¿en qué estás pensando? En aceite, ¿no? Claro, ese es un lubricante, pues. Eso es un lubricante. ¿Y para qué lo echas? Para que facilite el movimiento, para disminuir el rozamiento. ¿Por qué? Porque yo quiero menos rozamiento en esos casos. Lo mismo, una máquina también debe usar lubricante, siempre debe usar lubricante para que pueda funcionar mejor. Ah, ya, profesor, ya le comprendí. Ahora explíqueme qué es un cojinete. Un cojinete es un sistema de ruedas que cambia la fricción lineal en una rodadura. Por ejemplo, tu bicicleta, para que tú puedas mover, ¿has visto esas cebillitas, bolitas que habían en una canastita y que hacían el movimiento en el pedal? ¿Has visto, sí o no? Eso es un cojinete. Es un sistema de ruedas los cuales cambian el desplazamiento lineal en una rodadura. ¿Y eso es bueno? Por supuesto que es bueno, pues. Los cojinetes se han usado desde siempre, ¿sí o no? Dime, ¿tú cuál prefieres desplazar? ¿Prefieres desplazar tu ropero así que tiene patas normales o tu ropero con patas de ruedas? ¿Cuál preferirías desplazarlo? El que tiene patas de ruedas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ayuda a disminuir el rozamiento, porque facilita el movimiento. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro, o sea, desde la antigüedad, desde la aplicación de la rueda, desde que se inventó de la rueda, ya estamos inventando los primeros cojinetes. Ya hemos hablado de los primeros cojinetes, ¿te das cuenta? Eso es un cojinete. Muy bien, así es entonces. Cuando el rozamiento entonces es perjudicial, es desventajoso, ¿qué tenemos que hacerlo? Disminuirlo al máximo. ¿Te das cuenta, sí o no? Muy bien. Entonces, esta ha sido una explicación previa, concisa y breve acerca de lo que viene a ser el rozamiento. Espero que me hayas comprendido. Vamos a ver entonces más adelante problemas contextuales y también problemas prácticos con resolución de ejercicios, aplicando obviamente los conceptos previos acerca de lo que viene a ser el rozamiento. Ya tú vas a ver, ¿no? Espero que sigas estudiando y sigas adelante.